Bien, entonces, ¿se acuerdan que el video pasado estábamos hablando precisamente de esta experiencia que yo tuve con Plutón en tránsito por la casa 5? ¿Ya? Entonces le comentaba a ustedes que en ese tiempo que yo tenía ese tránsito, también viví una situación súper plutoniana con una persona, entre comillas, de autoridad, ¿cierto? Con una mujer que decía ser autoridad en cierto tema. ¿Ya? Entonces, como te digo, este tipo de situaciones se pueden dar en la casa 5 más que nada con personas del tipo romántico, ya no sea con parejas románticas. Pero a mí también me pasó con esta persona que tomó ese matiz cierto muy plutoniano hacia mí y en realidad es plutoniana con todo el mundo, ya ese es un tema ahí para ella. Y la verdad, como te decía en el video pasado, fue una situación muy intensa, una situación que me transformó, por supuesto que sí, pero yo me cuestionaba si realmente esa transformación vale la pena en relación a lo sufrido. Ya muchas veces pienso, todavía me analizo, ¿cierto? Y tengo algunas respuestas del por qué, de para qué puede servir esto, pero también digo, pucha, si yo pudiera haberlo evitado, yo lo hubiese hecho. ¿Ya? O sea, si yo hubiese tenido la conciencia suficiente para evitar caer en ese tipo de situación, yo realmente lo hubiese hecho. ¿Ya? Porque siento que no vale la pena, no valió la pena todo lo que sufrí. Entonces, si voy mirando cómo fueron pasando las cosas desde ese momento hasta hoy, bueno, claramente lo que pienso que pudo haber servido es básicamente tomarle mucho más sentido a la vida, ¿ya? Ahí, después de perder 3 años de mi vida, de estar tratando de encajar, porque tuvo mucho que ver con Leo Acuario lo que me pasó, traté de encajar en un lugar, ¿cierto? De ser parte de un grupo, de una, entre comillas, comunidad, pero ahí el nodo norte del Leo me tiraba, ¿cierto?, hacia mi propia individualidad y de vuelta el Sol en la casa 5 y de vuelta Plutón en la 5, ¿cierto? Mucho mensaje a través de esa experiencia, mucho mensaje de no sigas a la multitud, ¿cierto? Eh, Solo por querer encajar, no trates de parecerte a por querer ser parte, sino que más bien sé tú mismo, ¿ya? Sé tú misma. O sea, salte de ese enfoque para poder lograr ser tú. Entonces, claro, fue una experiencia tremenda y yo creo que muy probablemente si no lo hubiese vivido, no podría tener la capacidad hoy en día de decirte, aprendí esto, ¿ya? Y esto no lo volvería a hacer. Y ahí empieza a tener mucha más relevancia todo lo que tiene que ver con el yo. Mucha más relevancia con ser yo, ¿cierto? Con ser yo misma. Entonces, a raíz de toda esa situación, cuando volví al mundo real, porque esto literal fue un viaje neptuniano, un viaje muy plutoniano, cuando volví al mundo real, dije, realmente tengo que hacer algo que yo quiera hacer y salir, ¿cierto? Y finalmente practicarlo y vivirlo. Y fue como una liberación muy grande, ¿ya? Una liberación de mucha energía que estaba quizá acumulada, quizá todavía no podía emerger, no lo sé. ¿Ya? Yo creo que esa situación liberó una gran cantidad de energía creativa, ¿ya? Y la energía creativa manifestó en el mundo exterior. Y fue muy, muy, pero muy relevante, se los digo, de verdad. En mi vida no había tenido una experiencia así y yo creo que fue un viaje tan profundo que yo misma me estaba negando esa experiencia, que tiene que ver con mi nodo norte, ¿ya? Con manifestar en el mundo real lo que yo soy. Entonces, yo creo que eso fue un antes y un después en mi vida. Pero aún así sigo cuestionándome, ¿realmente valió todo lo que sufrí? ¿Todo lo que pasé? Yo creo que hasta cierto punto, pero en el fondo a lo que quiero llegar es que nosotros tenemos la capacidad de decidir y yo pude haber cambiado algunas situaciones para que realmente las cosas no se extendieran tanto como se extendieron. A eso voy. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros podamos esforzarnos, ¿cierto?, en la capacidad que tenemos de decir hasta aquí, ¿ya? Y ya no más. Yo creo que es súper importante poder ejercitar esa capacidad en nosotros para no extender situaciones que pudieron terminar mucho antes y que, lógicamente, por no hacerlo, extendieron un sufrimiento, extendieron situaciones y extendieron también cómo el otro lo percibía, porque detrás de esta persona que ustedes ven hay familia, habían amistades en ese tiempo y etcétera que se perdieron por causa de esa situación, ¿ya? Es decir, yo perdí todo, básicamente. No tan solo mi identidad, sino que todo lo que me rodeaba en ese tiempo lo perdí por ir tras una ilusión, ¿ya? Que finalmente me destruyó. ¿Ok? Así que hay que tener mucho ojo con esas situaciones a las que nos llevamos, ya sea consciente o inconscientemente, y cómo puede eso terminar en el futuro, ¿ya? Que obviamente uno no lo quiere, no lo espera, pero termina siendo lo que sucede, ¿ya? Entonces después de esto, Plutón sigue avanzando por la casa 5 y sigue tocando todos estos planetas natales. Y me pasa que una vez que se destruyó esta relación con esta persona de supuesta autoridad, llega un momento de crisis después de la crisis, ¿ya? Y esto ahí se intensifica Plutón. Y claro, porque no tienes identidad, porque te la robaron, literalmente te la destruyeron, y ahora que no tienes ni amigos, que prácticamente no tienes interacción con el medio, y que no tienes trabajo, y que no tienes absolutamente nada, porque lo dejaste todo en esos 3 años para convertirte en algo que nunca fuiste,
Entonces viene el gran cuestionamiento. ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo? Entonces cuando Plutón está ahí, te quedas con nada, ¿ya? Está todo destruido, es como si miraras atrás y hubiese un apocalipsis. Dime tú qué haces cuando está todo destruido. Cuando miras alrededor de ti y no hay absolutamente nada que puedas tomar y construir desde ahí. Empieza la transformación, ¿cierto? Empieza una gran transformación, pero esto no está exento de una gran depresión, un gran sinsentido y un gran nada. Ya estuve meses postrada en la cama, ¿ok? Sin poder levantarme. Y obviamente el vínculo con el exterior se pierde. Bueno, ya estaba perdido, ¿cierto? Pero obviamente hay preocupación de la familia, hay preocupación por todo, ¿cierto? Fue realmente un momento muy disruptivo, muy, muy complejo. Pero ¿qué pasó? Después de que ya llegué al fondo del abismo, me encontré con otro, ¿cierto? Con un otro que estaba en un momento muy disruptivo también, pero que estaba en el momento eh, más intenso, ¿cierto? Un clímax emocional del que yo ya había salido. No sé si se entiende. Estaba en el mismo proceso, pero aún no lo terminaba porque no se sentía capaz de terminarlo. Entonces llego yo, muy plutonizada, ¿cierto? Muy transformada también, y trato de apoyarle, ¿cierto? Esto era una persona que yo conocía hace años, pero que aparece, ¿cierto? Ahora pidiendo, entre comillas, ayuda, ¿ya? Y entonces, bueno, yo le cuento mi experiencia, él también la vive, ¿cierto? Vive mi situación. Y en el fondo yo siento que eso fue un ánimo para esta persona para poder atreverse a hacer lo mismo, ¿ya? Porque estaba con un montón de cadenas, estaba muy prisionera esta persona de una situación también muy plutoniana, muy, muy intensa, que ni les cuento. Y entro yo en otro proceso terriblemente intenso que hasta el día de hoy, 2023, ha sido uno de los más intensos posibles, ¿ya? Pero se lo voy a contar en el próximo video.